Buenos días, habla para ustedes nuevamente el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. Siempre un saludo para la iglesia como para todos quienes escuchan en otros lugares el mensaje de Dios. Estamos estudiando la bella epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Ahora vamos a comenzar un nuevo tema y este tema es acerca del gozo en el Señor, que precisamente este es el tema central de la carta. Ha sido llamada la epístola del gozo. Entonces, vamos a ver sobre el gozarnos en el Señor, quizás en unas 3 o 4 clases, como siempre lo digo. Y este tema va a estar basado en los primeros 3 versículos del capítulo 3. Y siempre, como es costumbre, comienzo con una ligera introducción. Tal vez usted ha tenido esta experiencia al escuchar a un orador, o sea, un predicador, después de hablar por largo tiempo, él dice, y para terminar, o dice para concluir. Y luego usted lo que hace es incorporarse, recoge sus pertenencias y sus hijos han asistido a la clase de niños, usted hasta trata de que los niños estén listos y salvo que se indique lo contrario, usted se dispone a partir. Pero luego el orador siguió hablando y habló sin parar. Yo conozco una historia, y es algo real, algo real. Había un hermano en la iglesia en San Salvador que lo ponían a orar como oración de despedida. Pero este hermano oraba de 20 a 30 minutos y ponía la iglesia de pie. ¿Ve? Entonces, el hermano cansaba, era repetitivo en lo que decía, oraba por un montón de cosas. Como dice el dicho popular, cada cosa en su lugar. Eso tiene que entenderse. Supónganse que más o menos un estudio según la homilética está calculado que debe ser de 30 a 40 minutos. Es lo que humanamente hablando la mente puede poner atención. Pero supóngase que yo doy un discurso de 2 horas, pues yo lo que haría es a ustedes cansarlos. No me pondrían atención y luego un discurso tan largo ya ni se puede recordar muchas cosas de las que se dijeron al principio. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Cuáles sean sus sentimientos en tal ocasión, el capítulo 3 de Filipenses les causa la misma impresión a algunos. El apóstol Pablo comenzó el capítulo con las palabras, por último, hermanos, o también comenzó por lo demás. Es más o menos una frase que indica lo mismo. Entonces, y luego siguió hasta escribir 2 capítulos más, porque fíjense que la carta
tiene todo el capítulo 3 y todo el capítulo 4. ¿Ve? Los autores señalan que la palabra del idioma griego que se produce por último, o sea, esa frase por último, que es la palabra loipon, puede ser una palabra de transición, o sea, pasar de una cosa a otra, que puede introducir una nueva idea. Entonces ellos hacen notar que Pablo usó una forma de la palabra que ya hemos visto en Filipenses capítulo 1, verso 13, donde es parte de la frase que se traduce por a todos los demás, a todos los demás. Y en el capítulo 4, verso 3, que veremos posteriormente, donde se traduce por los demás. Entonces, estas personas proponen que en el capítulo 3, verso 1, debe traducirse por y ahora, ¿ve? También sucede en la versión conocida como la Living Bible, como suceda lo que suceda, ¿ve? Son bonitas traducciones, suceda lo que suceda, o por algo parecido. Puede que esté en lo correcto, pero la mayoría de las traducciones vierten la palabra como por último, o como en conclusión, Y por supuesto con la explicación que estaré dando a través del desarrollo del estudio, usted va a entender mejor lo que el apóstol Pablo aquí nos quiso dar a entender. Tenga presente pues que Filipenses no es un tratado ordenado como eran algunas cartas del apóstol Pablo, tal como lo fue la carta a los romanos. Si algún día tenemos la oportunidad de estudiar esta carta, pues usted notará la diferencia. Es una carta, Filipenses, pues es una carta personal, y tales cartas saltan de un tema a otro con poco cuidado. Es decir, con poco cuidado por la organización formal. Analícelo de otra forma. Una carta personal, como una visita de un amigo, sucede que así hay esta situación. Yo le explico lo que le estoy diciendo. ¿Le ha visitado alguna vez un amigo que se levantó y se despidió, se dirigió a la puerta, pero se quedó ahí hablando otros 30 minutos? Este es un costumbrismo salvadoreño y yo creo que latinoamericano. Nosotros nos despedimos y nos damos la mano, pero seguimos hablando. Y después de 2 o 3 minutos volvemos a despedirnos. Y hay personas que se despiden, sin exagerar, hermanos, hasta 10 veces. Nunca se van. Es un costumbrismo, es la cultura nuestra, no es como otras culturas, la cultura anglosajona, sea hermano o no sea hermano, le dice, se despide de usted y se va, y punto. ¿Ve? Entonces, como sea que se interpreten las palabras, por último, hermanos, lo cierto es que el apóstol Pablo las usó para recalcar que lo que seguía era vitalmente importante. Por eso dice aquí en este versículo 1 del capítulo 3,
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Ve? Como que estuviera diciendo, por último, hermanos, gozaos en el Señor. Da la impresión como que ya Él va a terminar. Entonces, pasemos a lo que es un recordatorio. El gozarse es un tema que se repite en la carta. Anteriormente, el apóstol Pablo había hablado de regocijarse, lo vimos en el verso 18 del capítulo 1, lo vimos en el capítulo 2 de los versos 17 y 18, y lo vimos también en el verso 28. En este versículo, él insta nuevamente a sus lectores a gozarse. Él está animando, pues, a que sus receptores se gocen. La palabra gozarse se encuentra en tiempo presente y a la vez, hermanos, insinúa un gozo continuo. ¿Ven? Eso es lo que insinúa, un gozo continuo. En el capítulo 3, verso 1, el apóstol hizo esta significativa adición. Gozaos en el Señor, dice. Fíjense bien, el énfasis está en la frase en el Señor. Tal vez lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir era que cual fuera la tragedia que sobreviniera a ellos, los filipenses estaban en el Señor y que por lo tanto siempre tenían motivo para gozarse. Siempre. El estar en el Señor siempre es motivo para estar en gozo. Es decir, el gozo se puede definir como buscar vuestro gozo en Él. Siempre buscar vuestro gozo en Él. Cual sea su situación, usted tiene motivos para gozarse si está en el Señor. Esa es la situación que tenemos que aprender. Hablando de 4 aspectos, puede que pierda sus posesiones o su dinero, pero hay que gozarse en el Señor. Es duro perder posesiones. Yo no le digo que es algo de carcajearse. A mí una vez me asaltaron en un bus, me robaron mi anillo de graduación de Sunset, mis anteojos graduados, me pusieron 3 ladrones, 3 pistolas, y bueno, tuve que aceptar, gracias a Dios, no pasó jamás. Pero el Señor me dice, en tal situación tienes que aprender a gozarte. En segundo lugar, puede que le abandone su cónyuge o que a lo mejor sus hijos le decepcionen. El Señor dice, usted tiene que gozarse. ¿Ve? Y luego en tercer lugar, puede que su salud le falle o que empiece a titubear al andar. Sobre todo los que tenemos una edad ya avanzada, estamos dados a enfermarnos con mucha más facilidad. Tendemos a tener problemas en el caminar, yo los tengo en mis rodillas. ¿Ve? Por eso es que usted, ya lo he dicho en algunas ocasiones, no solo aquí sino en varios lugares, que yo doy las clases sentados porque tengo problemas en mis rodillas. ¿Ve? Entonces, pero ese no es el punto es enseñar. Y en cuarto lugar, usted todavía está en el Señor, así que usted debe de gozarse.
Uno está en el Señor, o sea, en Cristo Jesús, porque ha obedecido la voluntad de Él, y eso debe ser motivo de el gozo. Y hay muchas otras cosas más que se podrían decir al respecto. Uno no siempre se puede gozar cuando es día, por ejemplo, de pago. ¿Por qué? Quienes trabajan y reciben el salario quincenal o mensual, lo reparten, lo tienen que pagar sus deudas, ¿ve? Ni cuando hace buen tiempo. Pero los cristianos sí podemos regocijarnos en el Señor siempre. Siempre tenemos que regocijarnos en el Señor. La relación con Cristo es la gran certeza en la vida del cristiano. Es decir, el gozo pues es la indestructibilidad que tenemos como cristianos. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. En otro pasaje, el apóstol Pablo recalcó que hablando de, y le voy a dar la cita, Romanos 8, 38 y 39, ¿ven? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, a la luz del contexto que nos da aquí, el apóstol Pablo podría haber estado diciendo: gozaos solamente en el Señor. Algunos estaban regocijando en los que habían hecho, o en lo que habían hecho, mejor dicho. Pero el apóstol Pablo quería que se regocijaran solamente en el Señor y en lo que Él había hecho. En lo que Él había hecho. ¿Ve? Entonces, esto, como decía, pues, es una manera de recordatorio que nos presenta el apóstol Pablo para que nosotros entendamos nuestra situación espiritual. Pero también aquí se da una repetición. ¿Cuál es esa repetición? Bueno, volveremos al tema de gozarse, pero por una ruta indirecta. ¿Por qué digo eso? Porque después que el apóstol Pablo dio sus instrucciones en el sentido de gozarse, él añadió estas palabras desconcertantes. Ahí lo dice en el verso 1. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Fíjense bien. No me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Llamo desconcertantes, hermanos, estas palabras, porque no estamos seguros de cuáles eran las mismas cosas a las cuales el apóstol Pablo se estaba refiriendo. ¿Ven? Voy a dar algunas supuestas suposiciones a lo que supuestamente el apóstol Pablo se estaba refiriendo. Puede que se hubiera estado refiriendo a una carta anterior que fuera enviada a los filipenses, en la cual él había comentado temas muy parecidos a los que les escribió en esta carta, que quedó oficializada, en cierto sentido, pues quedó registrada por orden del Espíritu Santo. Entonces, no todas las cartas escritas
por hombres inspirados se han conservado. A saber cuántas cartas más pudo haber escrito el apóstol Pablo, pero no eran inspiradas. Hubo otros apóstoles o escritores antiguos testamentarios. ¿Ve? En la paráfrasis que se lee, no me molesta repetir lo que he escrito en cartas anteriores. Así que va de nuevo lo que les voy a decir. Puede que el apóstol Pablo se haya estado refiriendo a las palabras que preceden a la expresión gozaos en el Señor. Una ilustración que tengo era de mi mamá. Mi mamá y todos aquí como familia que fuimos, ella tenía la costumbre de contarnos la misma historia, no les exagero, la misma historia pueda que la haya contado 50 veces o muchas más. Y claro, como era nuestra madre, la respetábamos y no le impedíamos que la volviera a repetir. Le dejábamos que la contara. Su mente no le ayudaba, pese a que no padeció de demencia senil ni de Alzheimer, pero su mente no le ayudaba a recordar que aquello ya nos lo había contado. ¿Ven? Entonces, al apóstol Pablo no le molestaba repetir esa exhortación. Ustedes van a ver que al finalizar el capítulo 4, verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, que precisamente es el texto central de esta carta. O sea, él está diciendo, no me importa hablarles a ustedes del gozo una y otra vez. En la traducción que se tiene de una de las versiones, dice, no es aburrido para mí repetir un consejo como este. Miren qué bonito, no es aburrido para mí repetir un consejo como este. Si los filipenses buscaban gozo en el Señor, ello les guardaba del depender de sí mismos que Pablo estaba a punto de comentar. Otra segunda suposición que se puede dar es que puede que Pablo se haya estado refiriendo a las palabras que seguirían, guardaos de los perros. Más adelante en el estudio yo les voy a dejar bien claro esta declaración que suena bastante dura. En la Escritura hay declaraciones que suenan bastante duras y esta es una de ellas. Guardaos de los perros. Pueda que la expresión, las mismas cosas, se reitera o se refiere, mejor dicho, a advertencias anteriores relacionadas con aquellos cuyos motivos o acciones no eran correctas. Ya lo hemos visto anteriormente, esta situación que lo deja bien claro. Por ejemplo, les voy a recordar en el capítulo 1 y el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Luego más adelante el verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Y más abajo, en el verso 28,
dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, nosotros podemos ver cuál fuera el punto de referencia que está usando el apóstol Pablo, por lo menos podemos entender esto, que la repetición de verdades básicas no es mala. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que casi todos los primeros días de la semana, y no solo yo lo hago, lo hacemos cientos o miles de predicadores este día o cualquier día de la semana, que damos un mensaje evangelístico. Les repito los mensajes o los textos que hablan acerca de la conversión, porque es necesario hacerlo para que la gente entienda. Entonces, la repetición pues de verdades básicas no es mala. La repetición puede exagerarse, pero algo de ella es necesaria. Todo padre lo hace a menudo con sus hijos. Todo educador bien lo sabe. Es por la repetición que la gente aprende. Las maestras, los maestros en las escuelas primarias, en los primeros años de estudio, como enseñar a los niños pequeños es todavía más difícil que enseñar a mentes ya desarrolladas. ¿Qué es lo que hacen las maestras? Es repetir y repetir y repetir. Cuando aprendemos las tablas de la multiplicación, quién sabe cuántas veces se repiten para que queden grabadas en la mente. Yo, por ejemplo, yo no tengo problema porque tuve buenas maestras de primaria y cualquier tabla del 1 al 9 o al 10, si se podría decir así, yo no tengo problemas para multiplicar, porque quedó tan grabado las tablas aritméticas de la multiplicación que el cerebro fue programado correctamente. Entonces, además, pues, la repetición de verdades espirituales es, como dijo el apóstol Pablo, es seguro para los oyentes. Sin embargo, fíjense bien que hay que tener cuidado con este principio de la repetición. La repetición puede ser mal usada. Hitler, por ejemplo, cómo es que embobó a sus ejércitos de jóvenes de 18 años, que llegó a tener ejércitos de millones de soldados y que llegó a conquistar una enorme región de países de la Europa, porque arengaba y tenía el don de la oratoria, y cuando arengaba repetía mentiras, mentiras, mentiras y mentiras y mentiras, al grado de que lo llegaron a endiosar, porque llegaron a creer aquellas mentiras. En ese aspecto hay que tener cuidado de lo que es la repetición. Y fíjense bien que este aspecto, si no se sabe usar, puede causar serios problemas dentro de la iglesia. Si yo uso una repetición indebida acerca de un hermano o de una hermana y no dejo de diseminarla con uno y otro y otro y otro hermano, entonces aquello va caminando al grado de que
definitivamente se llega a creer mala repetición de aquel hermano o de aquella hermana como algo totalmente verdadero. Pero miren, el apóstol Pablo escribió, dice en 2 Pedro capítulo 1 versos 12 y 13, 2 Pedro versos 12 y 13 del capítulo 1. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Miren, 3 frases en una forma magistral las dice el apóstol Pedro. Dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es la primera. Segundo, aunque vosotros las sepáis. ¿Ve? A veces yo puedo decir a mi esposa o a mis hijas algo y me pueden responder y me pueden decir, bueno, si eso ya lo sé, pero no es malo repetir, no es malo repetir. Y en tercer lugar, el apóstol Pedro dice, y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver que bíblicamente hablando, la repetición ayuda. ¿Qué pasaría si nosotros de repente Satanás nos tomara y nos dijera, mire, ya no nos reunamos cada primer día de la semana, reunámonos una vez al mes, reunámonos el primer domingo de cada mes? Entonces, lo que sucedería es que a su mente vendría la frialdad espiritual, vendría el olvido, vendría la falta de comunión, vendría la falta de orar, de cantar, vendría la falta de ofrendar, de hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tristemente, algunos se quejan diciendo, no sigas diciéndonos las mismas verdades antiguas si yo ya las sé. Yo ya las sé. ¿Para qué me dices eso mismo? Puede que haya hermanos que hasta se pongan en la posición de decir, ya no me repitas esos versículos bíblicos y me los sé de memoria. ¿Ve? Y pueda que digan, deseamos algo nuevo y diferente. El apóstol Pablo anticipó que esto sucedería. Miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 Timoteo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense bien, teniendo comezón de oír. Hay mucha gente que le agrada que le repitan y le repitan y le repitan y le repitan cosas malas. ¿Ve? Que le repitan fábulas, que le repitan cuentos como dice el dicho popular de Camino Real. Una cosa es que a los niños, cuando tienen 2, 3, 4, 5, quizás hasta los 8, 9 años, no puede decirse una edad específica,
les gusta que los padres les contemos los cuentos tradicionales de los niños, y a ellos les encanta oírlos. Ellos podrían quizás oírlos todos los días de los 365 días de un año, y no hay problema, al contrario. Hasta es un método bonito para que vayan a dormir, ¿ve? Pero esa etapa termina. Llega un momento que esa etapa ya no se da. Yo, por ejemplo, y todos los que estamos aquí como iglesia y me escuchan en otros lugares, no queremos estar escuchando el cuento de la Caperucita Roja. No queremos estar escuchando el cuento del lobo y el pastor, ¿ves? Y cada país tiene sus propios cuentos. Aquí tenemos el cuento de la ciguanaba, del cipitillo. Yo he ido a Nicaragua y una vez que tuve una actividad con los jóvenes me dijeron los cuentos propios de Nicaragua, ¿ves? Y así es cada país. Entonces, alguien escribió lo siguiente: que los oyentes del presente, yendo en contra de las ideas del apóstol Pablo, hallan que la falta de algo nuevo y la repetición continua son penosas y fastidiosas para ellos. Bueno, lo serán para ellos, que no les gusta el estudio de la palabra de Dios. Y añadió: si lo que ha de comunicarse en el Evangelio, la novedad, no es lo que debe interesar, la pregunta que importa hacer no es ¿es nuevo?, sino ¿es verdadero? Eso sí vale la pena, ¿verdad? ¿Es verdadero lo que me está repitiendo el hermano predicador? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hoy, esta mañana, predicó el hermano Pedro Salvador Batres de Nicaragua. Y dijo cosas repetitivas que al menos su servidor ya las había oído. Pero ¿qué de malo hubo en la repetición? Nada. La repetición me ayudó a recordar, a aprovechar bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo. ¿Ve? Y ahí está en una de las cartas del apóstol Pablo, que tenemos que redimir bien el tiempo, o sea, tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Entonces, como predicadores y maestros de la palabra de Dios que somos, debemos hacer todo lo que podamos para mantener siempre nueva esa historia que es bastante vieja. ¿Cuál historia que es bastante vieja? La palabra de Dios, hermanos. El Génesis 3:15, el Génesis capítulo 1, donde se habla acerca de la creación. ¿Ven? Eso nunca debe ser aburrido, siempre lo debemos de leer y leer y leer, la cual pues se logra con los vislumbres nuevos, con ilustraciones recientes y tal vez con medios para la enseñanza o las enseñanzas, tales como cuadros que a lo mejor la audiencia pueda ver, es decir, a la audiencia la podamos motivar. Sin embargo, no debemos, hermanos, sucumbir a la presión de predicar un evangelio diferente. Mire, también el apóstol Pablo, qué hermoso fue la obra del apóstol Pablo, que nos dejó cubiertos muchos aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo
capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo está hablando acerca de esta situación. Miren lo que dice acá, verso 6 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué creen que pasó esto? Porque dejaron de repetirse las palabras de nuestro Señor a sus oídos, a sus mentes, a sus corazones. Entonces el apóstol Pablo dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Jamás, hermanos, nos cansemos de dar a conocer las verdades básicas, porque esto fortalecerá y guardará a nuestros oyentes. Esto fortalecerá a la iglesia siempre que le estemos repitiendo la palabra de nuestro Señor. Pablo dijo al joven Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es actual, hermanos. Sigue siendo actual, lo dijo hace 2000 años más o menos y fracción. Lo escribió por obra y gracia e inspiración del Espíritu Santo, ahí en su segunda carta que dirige al hermano Timoteo en los versos 4, 1 y 2. Pero siguen siendo actuales. Entonces termino diciéndoles esto, hermanos, que a tiempo y fuera de tiempo significa cuando lo deseen y cuando no lo deseen. Es la realidad. A tiempo y fuera de tiempo es cuando lo deseen y cuando no lo deseen. Con esto pues voy a hacer pausa mientras, si el Señor nos permite, lleguemos al próximo día del Señor para seguir estudiando estos aspectos tan importantes de la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga su bendita palabra.